Clase número 56 del tema 3, segunda parte. Secuencia completa antes y después de presionar el botón de power en una placa Quanta HK1. Bien, con esta clase daremos conclusión o terminaremos de estudiar lo que es la secuencia completa en un ordenador portátil. Recuerden que en la primera parte del tema 3 estudiamos lo que era la secuencia antes de presionar el botón de power, es decir, todos los sucesos electrónicos y todos los circuitos que intervienen en lo que es la preparación del arranque en un ordenador portátil. Ahora, en la segunda parte de este tema hemos estudiado la secuencia después de presionar el power, es decir, todos los circuitos electrónicos que se encargan de alimentar la placa, cómo se van activando todos estos circuitos y cómo van creando el arranque del equipo. Hemos dado lo que es la secuencia antes y después de presionar el botón de power por separado. En esta clase, para dar conclusión a lo que es el estudio de la secuencia, estudiaremos una secuencia completa antes y después de presionar el botón de power. Lo haremos precisamente en el equipo que tiene la placa Quanta HK1 porque es un equipo que ya en varias ocasiones los alumnos me han pedido que le explique una parte de este equipo que es ligeramente compleja. Por ello es que haremos el estudio de este equipo, haremos el estudio de esa parte y veremos cómo en este equipo que no tenemos una secuencia, es decir, que no podemos guiarnos por una secuencia ni en bloque ni una secuencia de tiempo, cómo con nuestro conocimiento adquirido en la primera parte del tema 3 y en la segunda parte del tema 3, podemos construir nuestra propia secuencia. Es decir, podemos guiarnos a través del equipo y los circuitos electrónicos y llegar desde antes hasta finalizar la secuencia de arranque del equipo. Bien, si observamos, ya podemos ver que en este esquema, que es bastante más detallado que muchos otros que podemos ver en otros esquemas, en este esquema el botón de power lo tenemos aquí, nos lo simbolizan con el power switch y va directamente al circuito EC. El circuito EC está unido por el bus LPC a lo que es el circuito PCH. Bien, vamos a dar comienzo con el análisis antes de presionar el botón de power en este equipo. Para ello nos vamos directamente a la página del conector y recordaremos todo lo que vimos en la primera parte. En la página 33 del esquema tenemos el conector filtro de entrada y el primer MOSFET o elemento conmutador que se encarga de pasarme este voltaje hacia acá. Es decir, este MOSFET PQ31 es el MOSFET encargado de conmutarme el voltaje de entrada hacia la parte interna del equipo, es decir, hacia la línea principal de 19 voltios. Ahora bien, si observamos este PQ31, el AP6679, tiene una polarización fija. Quiere decir esto que tiene en su puerta, en el pin 1, observen, en el pin 1 directamente tengo un divisor de voltaje formado por PR9 y PR11. Quiere decir esto que cuando en el PCN2 aparece un potencial positivo y un potencial negativo, este divisor de voltaje tiene un voltaje menor porque la corriente, recuerden, circula de este punto a este punto y crea una caída en la puerta de PQ31. Esto quiere decir que la conducción de este MOSFET es fija. Desde que tengamos un voltaje positivo en el conector, este MOSFET conducirá y conmutará el voltaje de entrada hacia este punto, es decir, de VA positivo a VA. Bien, si observamos en paralelo con PR9, tengo el emisor y el colector de PQ5B. Aquí hay un problema y este es el problema que aparece en estos equipos. Esto es una falla típica. PQ5B
conduce. Las razones por las que PQ5B conducen son muy variadas, pero en esencia es porque por este punto le aplican una masa. Observen, PQ5B es un transistor digital de conmutación PNP. Si le aplicamos una masa en este punto, la corriente circulará de este positivo a través de este diodo, esta resistencia, hacia este negativo y provocará la conducción de este transistor. Cuando este transistor conduce, es como si uniéramos estos dos puntos. Lo que ocurre en ese momento es que si unimos este punto con este punto, es decir, el 1 con el 6 o el emisor con el colector, PR9 en ese caso está puenteado, es decir, tiene unidos sus dos extremos. Por lo tanto, no hay divisor. El potencial que hay en este punto es el mismo que hay en este punto. Si PQ5B conduce, crea un potencial igual en los dos puntos. Hay una ligera caída, pero es muy pequeña, prácticamente despreciable. Eso lo que provoca es que PQ31 tenga entre fuente y puerta un potencial de voltaje muy parecido, casi que igual, e impide que PQ31 conduzca. Bien, este es el problema que aparece en estos equipos. Normalmente nos vamos a encontrar que en este punto tenemos una masa. Ahora bien, hay una gran cantidad de circuitos y componentes electrónicos que hay que analizar para poder entender cuál de ellos está provocando esta masa en este punto. En esta parte de la clase estudiaremos todos los circuitos que pueden provocar una masa en este punto. Antes de continuar y recordando las clases pasadas, recuerden que estamos estudiando un método de trabajo donde antes de alimentar el equipo hay que cerciorarnos que antes y después del elemento conmutador, es decir, en la línea principal de 19 voltios, no podemos tener una baja resistencia. Por lo tanto, primero medimos antes del elemento conmutador, después del elemento conmutador, alimentamos el equipo y comprobamos que tenemos 19 voltios en la línea principal de 19, es decir, después del elemento conmutador. Si vamos a aplicar este método en esta placa o en este equipo, antes de conectar la alimentación, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que no tengamos baja resistencia antes y después del elemento conmutador. Bien, como en este equipo hay una continuidad entre el pin 3 y la entrada del conector, porque una bobina es como si fuera un cable, no tiene caída de tensión, nos basta con situar nuestro multímetro en ohmios, negativo en masa, positivo en 3 y positivo en 4. ¿Qué tendría que medir en 3? En 3 tendría que medir la resistencia que nos forma PR9 más PR11, es decir, 440.000 ohmios aproximadamente. Es decir, cuando yo mido en ohmios en el pin 3, lo que estoy midiendo realmente entre la masa y este punto es la suma de esta resistencia. Por lo tanto, en este caso tendría que darme eso. Y en el pin 4 tendría que darme millones de ohmios. Bien, en el supuesto caso que tengamos 440.000 ohmios aproximadamente y millones de ohmios, entonces conectamos la alimentación. Al conectar la alimentación, como PQ31 es un MOSFET de canal P y tiene la fuente directamente al positivo y la puerta directamente al divisor que se forma por PR9 y PR11, tendría que tener 19 voltios aquí y aproximadamente 9,5 voltios aquí. La mitad de 19 porque tenemos dos resistencias iguales. Bien, con ese voltaje de 19 y 9,5, él tendría que conducir porque están creadas las condiciones para que un MOSFET de canal P conduzca. En el caso de que
tengamos 19 y no tengamos 19 en el pin 4, es decir, tenemos voltaje de entrada, pero no tenemos conmutación por parte de PQ31, tendríamos que hacer la medición siguiente. Ir directamente a puerta y verificar. Si tenemos 19 y 9,5, quiere decir que PQ31 está dañado, no está conduciendo por eso. Recuerden que ya hemos comprobado que aquí hay millones de ohmios cuando estoy desconectado. Digo esto porque en algunos casos nos encontraremos que tenemos el voltaje de polarización, tenemos esto, pero el MOSFET se está calentando porque tenemos un cortocircuito. Bien, en este caso no es el caso. Hemos comenzado por comprobar que aquí no tenemos cortocircuito. Por lo tanto, el caso es que si tenemos en el pin 3 19 voltios, en el pin 1 9,5, PQ31 está dañado. Hay que sustituirlo. Esa sería la resolución de la avería. Bien, pero también tenemos que podemos tener 19 voltios y 19 voltios en este punto. Si ese es el caso, digo 19 voltios por dar una aproximación. Realmente tendríamos 19 y un voltaje muy parecido con una pequeñísima caída en este punto. Muy parecido a 19. Bien, en ese caso, si no tenemos una diferencia de potencial entre 3 y 1, podemos tener 3 posibles problemas. O a la vista de cualquier electrónico, podríamos tener 3 posibles problemas. El primer problema sería que PC7 esté dañado. Pero observen, si PC7 se daña, uniría estos dos puntos y este potencial lo igualaría a este punto. Es decir, tendríamos 19 y 19 se comportaría como un cable. Es decir, si PC7 está cortocircuitado, aquí tendríamos 19 y 19. Pero electrónicamente estamos muy lejos de que eso sea posible. ¿Por qué razón? Bien, porque el voltaje de trabajo de PC7 estoy observando que son 50 voltios. Y los 19 voltios que le estoy aplicando entre prácticamente sus extremos en un momento determinado, recuerden que en realidad tiene 9,5, están muy lejos de poder dañar a PC7. Por lo tanto, puedo casi que descartar a PC7 como posible causante de este problema. Me queda que en paralelo de PR9 tengo el emisor y el colector de PQ5B. Y también tendría como posible problema que PQ31 esté cortocircuitado entre fuente y puerta. Esto sí sería posible, que se haya dañado PQ31 o PQ5B. Formas de analizarlo. Lo primero que tengo que hacer es desconectarlo de la corriente. ¿Por qué desconectarlo de la corriente? Bien, por una sencilla razón. Porque también puede ser que PQ5B esté conduciendo porque lo estén haciendo conducir. La forma de descartar que PQ5B esté conduciendo es desconectarlo de la corriente y medir entre 3 y 1 en ohmios. Si al desconectar de la corriente mido entre 3 y 1, puedo tener dos posibilidades. La primera, que tenga alta impedancia, y la segunda es que tenga baja impedancia, es decir, tenga una resistencia muy pequeña. Si es el segundo caso, es decir, he desconectado la corriente y entre 3 y 1 tengo muy baja resistencia, puedo casi que asegurar que o bien PQ31 está dañado o PQ5B está dañado. Forma de saberlo rápido. Desconectar uno de los dos. Uno de los MOSFET, los desueldo y dejo el otro. Si al desoldar el MOSFET este o este, mido otra vez entre los mismos puntos y ha desaparecido el cortocircuito o la baja resistencia, entonces el MOSFET que he retirado de placa es el que está dañado. Si cuando yo retire ese MOSFET aún sigue la baja resistencia, el MOSFET que se me quedó soldado en placa es el que está dañado. Retiro ese MOSFET, vuelvo a comprobar, veremos que habrá desaparecido la baja resistencia,
colocamos uno y otro y habremos resuelto la avería. Bien, pero nos queda la otra parte, que de repente cuando desconecte la alimentación mida en ohmios entre 3 y 1 y tenga alta impedancia. Ni PQ5B ni PQ31 están dañados. Sencillamente era que PQ5B estaba conduciendo. Es decir, cuando está alimentado, PQ5B conduce, conmuta o tira un corto o une estos dos puntos. Fíjense que están en paralelo con estos dos puntos. Y une y me deja el mismo potencial en los dos lugares. Es decir, los 19 voltios los llevo a puerta. Y en ese caso, como PQ31 tiene 19 en fuente, 19 en puerta, no puede conducir. Entonces hay que analizar por qué está conduciendo PQ5B. Este es el análisis de esta parte. ¿Por qué razón podría conducir PQ5B? PQ5B es un transistor PNP de conmutación. Conduce si tiene positivo en emisor y negativo en base. Recuerden, los transistores de conmutación o los BJT conducen si se crea una corriente emisor-base o base-emisor. En este caso, la corriente que se está creando es a través de este positivo hacia un negativo que está llegando, ya sea por aquí o ya sea por aquí. Por lo tanto, tendríamos dos alternativas. Una de ellas podría ser que PQ5A esté completamente dañado. Y al estar dañado entre emisor y colector, es decir, si tengo un cortocircuito entre el pin 4 y el pin 3 del transistor, este punto permanece a masa, haciendo conducir de forma perenne a este siempre que le llegue un voltaje positivo y llegue un voltaje negativo. Por lo tanto, hay que analizar si esto es una masa constante o una masa que aparece cuando conecto el cargador. Forma de hacerlo, muy sencillo. Desconectamos el cargador y medimos de masa a este punto, a la base de PQ5B o al colector de PQ5A. En ohmios entre masa y este punto tiene que haber alta resistencia, no puede haber baja resistencia. Si tiene baja resistencia, quiere decir que hay una posibilidad, y digo una posibilidad porque tendríamos que ver toda esta parte del circuito. No podemos concluir que sea PQ5A el único problema. Si vamos a concluir, tendríamos que analizar todos los demás circuitos que están colgando en esta parte. Pero una comprobación que sí tenemos que hacer es si esta masa, es decir, la causa de que PQ5B conduzca, desaparece cuando desconecto el cargador. Si esa masa no desaparece, quiere decir que es un elemento dañado, un transistor o un condensador o cualquier elemento que esté entre este punto y masa. Es decir, aquí tendríamos dos posibilidades. Una, que sea un elemento que me mantenga esto a masa aunque esté desconectado de la corriente, o que al conectar entonces aparezca la masa. Si al conectarlo al cargador entonces aparece la masa, quiere decir que es un circuito electrónico trabajando y hay que resolverlo, hay que analizarlo y entenderlo. Bien, entonces por partes. La primera sería que si cuando desconecto el equipo de la corriente, es decir, no tiene alimentación, le he quitado la fuente, esto permanece a baja resistencia, quiere decir que tenemos un elemento dañado. Un elemento dañado entre este punto y masa. Forma de resolverlo. Ya veremos que son pocos elementos. Conectamos nuestra fuente de alimentación 1,5, como ya hemos estudiado en la clase de detección de cortocircuitos, y aplicamos un voltaje muy pequeño en este punto.
el elemento que se caliente cuando le aplique positivo y negativo, ese será el elemento que esté dejando pasar la corriente, ese será el elemento dañado. Lo sustituimos y ya tendríamos el problema resuelto. Bien, pero en el caso que cuando conectemos a la corriente es que aparece esta masa, entonces tenemos que analizar toda la electrónica que está aplicada en este punto. Repito, podría ser PQ5A, pero si PQ5A está dañado, aquí tendríamos una baja resistencia constante, esté alimentado o no. Descartamos. ¿Por qué no puede pasar o por qué no puede haber un voltaje positivo aquí? Porque esto es cuando conmuto de cargador a batería. Esto me lo envía el KBC. PQ5A nunca estará conduciendo si estoy trabajando con el cargador. Por lo tanto, no tengo que preocuparme por este voltaje positivo. Si aquí hubiese un voltaje positivo, directamente puedo cambiar el KBC. Estaría dañado, estaría cortocircuitado y estaría aplicando un voltaje por un pin que no tendría que estar aplicándolo. En este caso aquí tendría que haber un 0. 0 es masa. Prácticamente, si mido en voltaje entre este punto y este punto, entre el 4 y el 5, tendría que haber 0 potencial de energía. Eso es de una forma absoluta. Es decir, donde esté la conmutación entre cargador y batería que envía el KBC cuando no envía un positivo, envía una masa. En este caso, esta es la conmutación entre un proceso y otro, y en este momento, cuando yo alimento por cargador, aquí envían directamente una masa. Masa, PQ5A no tiene que conducir. Ahora bien, al no conducir PQ5A y aquí aparecer cuando yo pongo o alimento este equipo por cargador, aquí aparecer una masa, quiere decir que entonces es por aquí por donde está entrando esa masa. Descartamos todo esto. Entonces ahora vamos a analizar todos los circuitos que están unidos a este punto. Todo lo que diga menos VA off. Bien, para conocer los circuitos que están unidos a este punto me basta con escribir esto en el buscador del PDF y comenzar a buscar esa señal. Bien, sale de PQ13. Vamos a buscar qué más. Llega a este punto, sale de PQ4, sale de PQ35 y no hay otra señal. Quiere decir que tengo 3 elementos que están unidos a este punto. Son 3 transistores. Y si observan, el primero está unido a masa. Es decir, si PQ13 conduce, aplica una masa en este punto. Si PQ4 conduce, aplica una masa en este punto, porque la fuente de este transistor está a masa. Y si PQ35 conduce, este transistor también tiene fuente a masa, aplicaría una masa en este punto. Quiere decir esto, que cualquiera de esos elementos puede poner este punto a masa. Ahora analizaremos cada uno de esos circuitos y veremos por qué conduciría cada uno de ellos y cuál sería la causa o cuál sería el problema que los llevaría a conducir. Comenzamos por analizar PQ4. Bien, PQ4 tiene su puerta unido a este punto y a este voltaje. Observen, por esta parte tengo 200 kilos, tengo 200 kilos, tengo que alimento a este circuito PU1. Este circuito PU1 también tiene una entrada o tiene un divisor de voltaje aplicado entre este punto y crea o no la conducción a través de el pin 1 de PQ4. Eso es lo que me da el circuito. Pero ¿cómo trabaja?
lo primero, vamos a analizar el circuito parte a parte. Bien, lo primero, hay que verificar de dónde viene este voltaje. Este voltaje no es otro que el mismo voltaje de alimentación. Observen, alimento a través del conector, tengo el voltaje VA directo antes de que PQ31 conduzca. Por lo tanto, VA más es un voltaje que siempre estará cuando yo tengo alimentado el cargador. Entonces, este circuito PU1 se alimenta a través de PR5 siempre que esté conectado a la alimentación del cargador. Si el equipo está alimentado a la alimentación del cargador, P1 está recibiendo por el pin 3 19 voltios. No, tengo un diodo Zener UDZS5.1. Por lo tanto, recuerden, cuando se crea una corriente entre este punto y este punto a través del Zener, el Zener fija entre punto y este punto, es decir, entre masa y este punto, pin 3 de P1, 5,1 voltios. Por lo tanto, aquí tendríamos 5,1 voltios siempre que el cargador esté conectado. Bien, si tengo 5,1 voltios en este punto, observen, tengo 5 voltios aquí en el pin 1, que vienen desde este punto a través de PR14, y este punto y la puerta de PQ4. PQ4 es un transistor MOSFET de canal N que tiene la masa en fuente y le llegan en el momento que conecto el cargador, le llegan 5,1 voltios a puerta. Por lo tanto, en ese instante de tiempo, PQ4 conduce y aplica masa en este punto. Bien. Ahora bien, entonces, si tengo voltaje aquí, diodo Zener conduce, fija 5,1 voltios, 5,1 voltios alimentan a PU1, PU1 aplica 5,1 voltios aquí, 5,1 voltios aquí, PQ4 recibe 5,1 voltios en puerta y conduce aplicando en este punto 0 voltios. Esta masa conduce, aplica masa en este punto. Ahora bien, ¿qué más ocurre aquí? En el momento que llega este voltaje, también en este punto aparece el mismo voltaje. Por lo tanto, hay que analizar más detalles de este circuito. Para analizar el circuito, lógicamente lo que ocurre internamente, tenemos que irnos a la hoja de datos de este componente. Bien, aunque no coincida la hoja de datos del componente, es decir, los pines del circuito que tengo en el esquema contra la numeración de pines que tiene la hoja de datos, es muy parecido a esto. Es decir, internamente este circuito PU1 es ese circuito que tengo en la hoja de datos y trabajaría de la forma siguiente. En realidad es un operacional que dará un positivo o una masa en función de estos dos valores de voltaje. Es decir, tengo una masa, un voltaje que varía, observen, esto es el voltaje de entrada, no es el voltaje de alimentación, es el voltaje de entrada que varía en función del voltaje de alimentación. Y en función de ese voltaje, este valor puede ser mayor o menor que este. En el caso de que este voltaje de aquí sea mayor, aquí aparece un negativo. Un negativo haría que este transistor, observen, tenga un valor positivo y un valor negativo, MOSFET de canal P. Conduciría aplicando positivo
en el pin de salida. Sin embargo, en el caso de que tenga más mayor que menos, es decir, el voltaje de referencia mayor que el voltaje que está en el divisor o el voltaje en la entrada no inversora, más mayor que menos, esto daría positivo, y al ser positivo, MOSFET de canal N conduce. Si es positivo, aplico en 1 masa. Repito, si el voltaje de referencia es mayor que el voltaje del divisor, entonces el transistor que conduce es este y aplica masa en este punto. Por lo tanto, este circuito va a tener, en función de este voltaje, dos posibilidades, o bien que tenga masa o positivo. Veamos el esquema nuevamente. Entonces, en función de si este voltaje es mayor o menor, esto va a ser positivo o va a ser masa. Bien, observen. Separate Adapter OVP from UL Circuit, OVP. Over Voltage Protection, protección de sobrevoltaje. Este circuito no es otra cosa que una interrupción de este punto, o es decir, aplicar un 0 en este punto si el voltaje VA está por encima de 24 voltios. Lo determino a través de PR4 y PR12. Pero ¿qué tendría que ocurrir? Lo que tendría que ocurrir es lo siguiente. PQ4 no puede conducir para que el ordenador pueda trabajar de forma correcta. Si observamos, para que PQ31 conduzca, esto no puede ser 0. ¿Por qué razón? Bien, porque si esto es 0 o masa, este PQ5 conduce a través de esa masa e impide que PQ31 conduzca. Por lo tanto, la conclusión electrónica es que esto, para que el equipo funcione de forma correcta, no puede ser masa. Entonces, analizando el circuito, ya podemos entender lo que tiene que ocurrir en este circuito y el transistor PQ4. Esto no puede ser masa, por lo tanto, PQ4 no puede conducir. Por lo tanto, por la salida 1 de PU1 tiene que aparecer una masa. Es decir, esto tiene que ser masa. Para que este circuito o este equipo funcione de forma correcta, cuando le llegue el voltaje este por aquí, sencillamente por el pin 1 tiene que salir masa. Este circuito PU1 hará su comparación interna, ya hemos visto cómo, y por el pin 1 saldrá una masa que impedirá que estos 5,1 voltios polaricen la puerta de PQ4 y lo hagan conducir. En el momento que yo sobrepase el voltaje de alimentación por encima de los 24 voltios, esto se convierte en positivo. Esto se convierte en positivo haciendo de que PQ4 conduzca y aplicando la masa en ese punto. De esa forma, no conduce PQ31. Por lo tanto, ya he entendido cómo es que trabaja este circuito. Si el voltaje es correcto, aquí tiene que haber masa. Y eso impide de que PQ4 conduzca. Por lo tanto, si yo vengo y mido aquí y tengo un positivo, voltaje correcto, PU1 está dañado. Habría que sustituirlo. Lo que tiene que ocurrir es que cuando tengo el voltaje 19, en este punto tiene que haber masa y aquí tiene que haber 5,1 voltios. Entonces, PQ4 ya está analizado. Otra posibilidad sería que PQ4 esté dañado. Bien, si PQ4 está dañado, entre fuente y drenador, también me estaría aplicando de forma constante una masa en ese punto. Y lo habré resuelto cuando aplique 1,5 voltios en este punto y le dé a mi fuente de alimentación para detectar cuál elemento está en cortocircuito. Lo que ocurriría es que
La corriente circularía a través de PQ4, lo calentaría y me identificaría cuál es el problema que tengo con este equipo. Bien, entonces, aquí tendríamos solamente dos posibilidades. Que PU1 esté dañado o que PQ4 esté dañado. Si no tenemos PQ4 dañado ni PU1 dañado, entonces pasamos a analizar otro circuito que me pueda variar esta señal y ponérmela a masa.